saludándolos desde la ciudad de Monterrey. Estamos aquí por tierras regias, en la sucursal de acá. Venimos a ver los pacientes que vemos mes con mes, de alineadores, de llevar la secuencia de ortodoncia junto con la doctora Alejandra, que como saben está 15 días aquí, 15 días en Monterrey, y luego tendremos el gusto de presentársela. Ahorita estamos por arrancar nuestra segunda sucursal de Sonríe en la parte de Cumbres. Próximamente le estaremos dando detalle de eso. Pero bueno, un videito que quiero, un tema que he traído en mente y que no me he animado porque sé que va a generar algo de controversia y que puede herir susceptibilidades, pero bueno, es un tema que le vamos a poner. Es un tema difícil porque siento que los que estamos afectando a los mismos odontólogos de alguna manera es los mismos odontólogos, y es una frase que he venido escuchando mucho. Oye, los alineadores no funcionan, no te los pongas. Oye, las carillas te van a desgraciar la vida, no funcionan. Eso es lo que acaban de decir un paciente de nosotros, en lo cual estamos haciendo un mock-up. Ni siquiera hemos decidido que vamos a hacer carillas. Le estamos ofreciendo tratamiento de ortodoncia, mejorar la función bucal antes de llegar a un proceso. Obviamente, entre mejor llegue el paciente a una etapa de estética, pues menos trabajo va a necesitar, menos, a lo mejor las carillas no van a ser carillas, a lo mejor el paciente ocupa un simple blanqueamiento o recontorneo gingival. Por eso es un diseño y por eso le estamos ofreciendo esto al paciente. Pero pues muchas veces el enemigo del odontólogo es otro odontólogo, y no estoy diciendo que lo hagan con dolo, lo hacen con desconocimiento la mayoría de ellos. Hace 20 años, cuando yo estaba estudiando, yo escuchaba: los implantes no funcionan, no te pongas implantes, no funcionan, se te van a caer. ¿A quién escuchaba a decir todo esto? Pues los que no ponían implantes, que querían seguir haciendo endodoncias, postes o prótesis, porque ellos no ponían implantes. Entonces, pues el implante no funciona. Sí, el implante no funciona si tú lo vas a poner, porque no lo sabes poner. Oye, las carillas no funcionan. Si no sabes poner carillas, no van a funcionar. Incluso hay hasta grupos que ya hicieron un video que subieron a una temporada a Netflix donde decían que la endodoncia no funcionaba, donde decían que la amalgama era malísima. Hay amalgamas que yo he visto en boca de 40, 50 años, y si no es por una leve pigmentación, no tiene ningún daño. Pero bueno, entonces este tema va para pacientes que de repente se confunden con toda esta información que hay. Si tu odontólogo te dice que tal tratamiento no funciona, oye, los alineadores no funcionan, no, esos plásticos no funcionan, híjoles, definitivamente no te lo hagas con tu odontólogo. Busca a alguien que te genere la confianza y que te dé objetivos precisos, que te dé alcance de tu tratamiento y que tú vayas viendo eso durante el tratamiento. No te tiendas con alguien que te dice que no funciona, porque es un hecho que no va a funcionar. Entonces, fuera de ahí, a los colegas, pues a lo mejor investigar un poquito. Ahorita estamos en una época donde todo funciona en las manos correctas, y yo no estoy diciendo que nosotros como clínica, yo no, porque yo me dedico a la ortodoncia exclusivamente. Sin embargo, tengo un grupo de especialistas que me colocan implantes a mis pacientes, o que le hacen carillas, o que hacen endodoncias, y todo funciona siempre y cuando el especialista sepa sus alcances, sepa que no le va a ofrecer maravillas a los pacientes, y que sí esté bien consciente el paciente de lo que se le está ofreciendo y lo que va a esperar de dicho tratamiento. Entonces, bueno, la odontología no funciona. Si no funciona. Si el odontólogo que te está ofreciendo piensa eso, busca a alguien que te dé confianza, y vas a ver que vas a encontrar una gama de tratamientos para todos tipos de pacientes. Hay pacientes que dicen: no, a mí no me gusta esto y no me gustan los dientes bien blancos. No, pues sí, claro, no es para todos. Hay tratamientos naturales que son muy respetables, y hay tratamientos súper artificiales, como toda la estética. Obviamente, lo que es estética manejada por el hombre no va a ser natural, y a lo mejor a mucha gente no le va a gustar. No quiere decir que no estén bien ejecutados y que no estén bien hechos. Entonces, en resumen, dejen de decir que no funciona, traten de guiar a su paciente en los porqués. Todo funciona con odontólogos preparados. Yo no, como les estaba diciendo ahorita, yo no me dedico a hacer todo, y yo sé que si yo me pusiera a hacer todo, sí, definitivamente, si yo pongo implantes no van a funcionar. Si yo pongo carillas,
pues no van a funcionar porque no es a lo que me dedico. Pero si yo tengo un equipo de trabajo en el cual cada quien se esté especializando, yo les doy mi garantía de que sí va a funcionar, de que todo va a ser un éxito, y si llega a pasar algo que no estaba dentro de lo planeado, se le va a dar una solución alternativa en la cual ustedes estén contentos. Entonces, bueno, es muy importante esa parte. Espero no molestar a nadie, no incomodar a nadie, pero es algo que yo creo que es bien importante seguir rascando. Ojalá y tengan preguntas sobre tratamientos nuevos, ojalá y puedan involucrarse un poquito con nosotros en cuanto a inquietudes que tengan. Pues esto de la comunicación virtual es para eso. Entonces, para nosotros es un gusto poder estar cerca de ustedes, estarles explicando sobre nuestros conocimientos, sobre nuestros alcances, sobre nuestros tratamientos, y con gusto pues aquí estamos. Espero que esta información que les estoy dando les esté funcionando y nos estamos viendo pronto. Que pasen buen fin de semana y un saludo.